Bueno, los que me conocen saben que soy metalero loco, ¿no? Y piensan que todo el tiempo uno anda vestido de negro y haciendo todas las cosas relacionadas con esto. Pero que no lo parezca y por muy extraño que pueda parecer, me gusta usar traje. Me gusta ponerme traje, me gusta inclusive el saco, la corbata. Y en mi primer trabajo, bueno, perdón, voy a remontar un poco más atrás. Cuando tenía más o menos unos 15 años, pasaba que mis padres querían que ya los acompañara a sus compromisos sociales a los que me podían llevar. Y para esto, lógicamente, como ya habían compromisos formales, creo que una vez nos tocó asistir a una boda, no me acuerdo de quién, de unos amigos de ellos, y lógicamente no compromiso formal y tenían que mandarme a hacer un traje. ¿Ya? Me acuerdo tanto que inclusive ese traje, como en esa época mi papá trabajaba en Quito, pero bueno, es una historia un poco larga. Tanto así que los trajes, me mandaron a hacer dos trajes. Los trajes me los mandaron a hacer en Quito, creo que era por San Blas, algo así. Y bueno, esos trajes estaban hechos de acuerdo a mi contextura de aquella época, 15 años. Resulta que después, cuando ya tenía más o menos 20 años, que ya tuve mi primer trabajo formal, porque antes de eso lo único que pasaba era apoyarlo a mi papá en su oficina, hacer de digitador y esas cosas, ¿no? Pero cuando tenía 20 años que empecé mi primer trabajo formal, pasó que también era de usar traje. Entonces dije, bueno, tengo mis trajes que me mandaron a hacer hace años. Y el asunto es que cuando me pongo, hago el intento de ponerme el traje que me hicieron cuando tenía 15 años, obviamente me quedaba, pero ya no me quedaba, mejor dicho, ¿ya? Sí, exactamente, me quedaba así más o menos como Hulk, así como se está transformando, ¿ya? Entonces, lógicamente, tuve que mandar a hacer otros trajes. ¿Qué hubiera pasado? Y de hecho alguna vez sí me pasó que de repente si algún saco me quedaba muy apretado, o sea, porque de repente empecé a ganar más volumen digamos, de cuerpo y todo, si de repente yo hacía un movimiento muy brusco, y uno escuchaba un track, ¿qué pasaba en ese momento? Bueno, aparte de la vergüenza, bueno, no, peor vergüenza es que uno se siente y como está el pantalón tan apretado, ahí sí es como que está, ¿y ahora qué hago? Pero acá, bueno, sí, un poco la vergüenza, claro que la ventaja es que el saco tiene su forro por adentro y generalmente es por ahí es que se empieza a dañar. Pero el asunto es que lo que en ese momento se vio era la presión que estaban en ese momento sufriendo las costuras. Porque fue justamente por las costuras que se empezó a abrir, ¿no? Dejando esa idea en el aire, vamos a leer lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:23. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Claro que es un proceso de todos los días que se complica o se facilita dependiendo de con quién nos relacionamos. ¿Sí? O sea, el hecho que estemos en Cristo no quiere decir que ya estemos 100% purificados. Pero esa es la meta, una meta que obviamente nos puede tomar toda la vida, pero la idea es que cada día busquemos poder pertenecer solo a Él. Por eso dice aquí, ¿no? Que el Dios nos purifique completamente para pertenecerlo solo a Él. Y también pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Fíjense que aquí el versículo nos muestra tres aspectos de nuestra vida. Tres aspectos de nuestro propio ser: espíritu, alma y cuerpo. Es decir, el Señor es espíritu y se conecta conmigo por medio de mi espíritu. Es decir, el Espíritu Santo se conecta conmigo por medio de mi espíritu
impacta en mis emociones, me muestra en mis emociones qué es lo que Él quiere que yo haga, qué es lo que es lo mejor para mí. Y eso obviamente se ve reflejado en mi cuerpo, porque mi cuerpo es el que toma la acción. Entonces, cuando decimos que estamos unidos en Él, estamos unidos y perteneciendo solo a Él, eso implica que nos toca estar, como hablamos hace un momento, tejiendo costuras para estar unidos. Estar unidos con Él y estar unidos de igual forma unos con otros. Y dentro de este aspecto de estar unidos unos con otros, ¿qué pasa cuando hay ofensas entre personas que se conocen? Entre personas que se aman. Alguien decía, pues yo recuerdo, creo que era una novela, ¿no? Que decía que quien te hace llorar es quien te ama, ¿no? Farta tragedia, bien cortavena. Creo una canción, no sé, una novela, algo así que era que quien te hace llorar es quien te ama. ¿Ya? Y bueno, más allá de la tragedia, tiene su parte de verdad porque las personas que amamos son las que nos pueden hacer más daño. ¿Y qué pasa cuando hay ofensas? Dice Proverbios 18-19, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Cuando hay disputas, sea el motivo que fuere, estas disputas suelen ir acompañadas de ofensas. Y esas ofensas que tienen palabras, van cargadas de palabras hirientes, palabras que nos hacen daño. Yo creo que el proverbio, en Proverbios 12-18, nos lo ilustra muy bien. Hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. Si usted va por la calle y de repente escucha a dos personas que se están insultando entre ellas, no lo están insultando a usted. Usted no tiene ni idea de lo que está pasando, ni por qué se están peleando. Pero ¿cómo uno se siente cuando uno escucha que otras personas se insultan? Cuando escuchan que se están diciendo cosas muy ofensivas. Pese a que uno no tiene nada que ver, uno se siente incómodo. Uno se siente mal. Porque son palabras que son como puñaladas. Pero asimismo aquí el proverbio nos hace el contraste. Dice, la lengua de los sabios sana las heridas. Si nos ponemos a pensar en nuestros mejores y peores recuerdos, estos, la gran mayoría de las veces, involucran a otras personas. Porque puede ser que nosotros vayamos de viaje a un lugar hermoso. Pero ¿qué es lo que más recordamos aparte del lugar hermoso? ¿Con quién estuvimos en ese momento? Y de igual forma, nuestros peores recuerdos generalmente involucran a otras personas. ¿Por qué? Por el impacto emocional que sucede, por el impacto emocional que recibimos. El impacto emocional que puede ser positivo como puede ser negativo, dependiendo del recuerdo, si es un buen recuerdo o un mal recuerdo. Y como prueba de esto, supongamos, tenemos lo que sucede en las guerras. Es interesante ver cómo, por ejemplo, en los años 80, cuando hubo la guerra que se conoce como la Guerra de las Malvinas, el ejército británico perdió más soldados después de la guerra que los que perdieron en combate. Fueron suicidios. O sea, lo que ellos vieron llegó a impactarlos tanto emocionalmente que no soportaban vivir y se suicidaron. Y ese ejército perdió más hombres por los suicidios que los que perdieron durante el combate. Entonces esto nos demuestra que hay poder en las palabras, tanto para bendecir como para ofender, como para maldecir, para hacernos sentir mal. Ahora, a todos nos pasa en algún momento que hay palabras que nos hieren, cosas que nos duelen. Ahora, como sucede con cualquier herida,
Si esa herida permanece abierta, se infecta. Exactamente. Mientras más tiempo permanece una herida abierta, más se complican las cosas. Y ahora, si la Escritura nos dice que nuestro Señor es nuestro sanador, tenemos que venir a Él para sanar nuestras emociones. O sea, para sanarse, como pasaría con cualquier herida, digamos, física, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Supongamos, típico, uno se va de oreja en la bicicleta. ¡Pah! ¿Yeah? Uno ahí de repente, por querer ir más rápido, no vio una piedrita que había en el camino, ¡boom! Entonces, si uno está herido, supongamos, uno se hiere, pongamos, en el brazo. Para poder limpiar la herida y poder sanar la herida, tengo que ver la herida. ¿Por qué no puedo estar viendo a otro lado? Porque no voy a ver, tal vez de repente siento, ¿no? Poniendo un poco tal vez de alcohol y que arde, siento que donde me arde ahí es. Pero para poder sanar efectivamente, hay que ver la herida. Yo recuerdo cuando Andrés tenía como unos 5 años más o menos, en un momento, casi se rebana un dedo, porque encontró un estilete por ahí, y que bueno, yo sí dije, ¿qué hace un estilete al alcance del niño? Y casi o sea, de hecho sí, en el dedo llegó a tener una herida en forma de L. Y que cuando lo llevamos para que lo sanen y le cojan los puntos, que creo que cogerle 4 puntos para que se sanen. Ya en este momento creo que no tienen nada, no se le nota nada digamos, de la cicatriz ni nada. Pero en aquel entonces hubo que cogerle puntos y hubo que hacerle todo el proceso. Entonces la persona que le pasó los hilos para cogerle los puntos en el dedo tuvo que ver la herida. Y verla bien, verla con lo suficiente para hacerlo correcto. ¿Qué pasa cuando estas heridas están en el corazón? Cuando están en nuestras emociones. Nos toca ir a la herida, regresar al momento de la herida, regresar a las circunstancias de la herida. Y eso lógicamente duele, porque normalmente la reacción natural del ser humano cuando algo lo ha herido es ignorarlo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero llega el momento en que uno es confrontado con su realidad y se da cuenta que la herida tiene que ser sanada. Y es por eso mismo que para poder sanar la herida, tenemos que ir al lugar de la herida y reconocer, necesito sanidad. Es decir, invitar a la presencia de Jesús sobre la herida. Y como en la gran mayoría de las veces esas heridas van acompañadas de otras personas, perdonar. Toca perdonar, porque es la única manera como podemos liberarnos de eso. Y a su vez, nos toca renunciar a los argumentos que se levantaron en contra de nosotros. Palabras que nos hirieron, palabras que nos descalificaron, palabras que en su momento llegaron a marcarnos de forma negativa. Como, eres tonto, no sirves para nada. Nómbralo usted, dígalo usted. ¿Ya? Esas palabras que nos van marcando y que nos afectan, tenemos que renunciar a esos argumentos porque soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y una vez que ya puedo perdonar, renunciar a los argumentos, es que puedo invitar al Espíritu Santo que sea obrando sanidad. El Señor vemos aquí que en Lucas 4, del 17 al 18, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí vamos a analizar con detenimiento el poder que tiene todo lo que el Señor nos dice acá. En primer lugar, habla de buenas nuevas a los pobres. Normalmente, cuando hablamos de pobres, pensamos en aquella persona que de repente nos está pidiendo dinero en la calle, mendigando.
Pero el término original, en el lenguaje original, en el griego, y no estoy 100% seguro, pero Lucas, al haber sido descendiente de griegos, estoy casi seguro que el libro de Lucas fue originalmente escrito en griego. O sea, no estoy 100% seguro, por si acaso, pero me atrevo a decir que sí fue. El término en griego que se usa aquí para pobre es aquella persona que tiene necesidad. Y producto de esa necesidad se esconde. Es decir, que no solo es que tiene necesidad de algo, necesidad sea emocional, necesidad financiera, necesidad de algún aspecto, necesidad de amor, de todo, sino que se esconde. Y el Señor dice que viene a dar buenas nuevas a aquellos que producto de su necesidad se esconden. Se esconden detrás, quién sabe de qué, pero buscan esconderse. Más adelante, ¿qué nos dice? Sanar a los quebrantados de corazón. Y esto, por ejemplo, yo me identifico tanto con esta parte, porque dice aquí, el sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es el quebrantado de corazón? Es aquel que está hecho pedazos, roto, quebrado, así como yo llegué al Señor, está debilitado. Porque si está hecho pedazos, no va a poder hacer lo mismo, tener la misma energía, las mismas ganas, inclusive hasta de vivir, que si estuviera completo. Pues aquí, dice aquí, que viene a sanar a aquellos que están rotos, aquellos que están hechos pedazos. Más adelante nos dice, pregonar libertad a los cautivos. Cuando se dice, todo esto de aquí lo estamos analizando desde el contexto del texto original. No digo los nombres porque como son nombres en griego, la verdad que y son algunos, no vamos a hacer, no vamos a enredar, sino que más bien vamos a enfocarnos en el contexto de los significados. Cuando dice pregonar libertad a los cautivos, es liberar a alguien de una obligación, de una deuda. Y no solo que se lo libera, sino que aquello que se lo quita, se lo envía lejos. Es como cuando hay un prisionero de guerra y que es liberado. Alguien que ha sido conquistado. Eso es cuando dice pregonar libertad a los cautivos. Es aquel que ha sido conquistado por algo y que recibe libertad. Pensemos que nuestro corazón se ha visto conquistado tal vez por algún vicio, por algo que sabemos que no está bien, algo que no debe hacer. Eso, cuando alguien ha sido conquistado, cuando el Señor dice venir a pregonar libertad a los cautivos, es que en su nombre uno recibe libertad. Está libre de aquello. Y no solo que uno está libre de esa carga, sino que inclusive la envía lejos. Es decir, ya eso no forma parte de tu vida más. Cuando más adelante nos dice vista a los ciegos. Cuando se dice el ciego, no solo es el ciego físico, el ciego aquel que no puede ver. Así como, por ejemplo, cuando vemos nosotros en los cómics o en las series a Daredevil, que es ciego y que no puede ver, y que lo único que puede ver es en base a su agudo sentido del oído, de la audición. Pero cuando dice aquí, vista a los ciegos, se refiere al ciego física o mentalmente. Dice el dicho que no hay peor ciego que ¿qué? Que el que no quiere ver. ¿Ya? Y cuando nosotros nos ponemos a analizar lo que nos quiere decir aquí el texto bíblico, no solo se refiere al ciego física o mentalmente, sino aquel que tiene su visión oscurecida por el humo. Que puede ser que físicamente vea bien, o que tenga una visión como, creo que se califica sobre 20, ¿no? 20 creo que la califican, ¿no? ¿Ya? Que tenga buena visión, o como cuando de repente ponen la licencia, restricción, lentes. Pobre de uno que ande manejando sin lentes. Dice, no, pues sí, tiene restricción lentes, para poder tener la visión adecuada. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estamos conduciendo, o cuando vamos, por ejemplo, a la sierra, y hay una neblina bien espesa? Nuestra visión, por muy buena que sea en ese momento, se ve oscurecida, ¿ya? Por muy blanca que sea la neblina,
esa neblina oscurece nuestra visión porque no nos permite ver más allá. Y es lo que pasa cuando justamente el Señor, a la luz de su palabra, nos abre los ojos y nos permite ver las cosas como no las veíamos antes. Podemos encontrar en lo que Él nos dice la verdad. Y uno puede en ese momento que recibe la verdad darse cuenta, oye, estaba engañado. Las cosas han sido diferentes como yo pensaba. Porque el hecho que todo el mundo haga algo no quiere decir que está bien. Entonces por eso hay que poner a dar vista a los ciegos. Aquella persona que no veía o que no quería ver o que sencillamente su visión estaba oscurecida por el humo, para que pueda ver, librarlo de eso y pueda ver más allá. Y no solo que me pueda ver a mí, bueno, o sea, al Señor, no a mí. No solo que lo pueda ver al Señor, no solo que tenga su visión clara como cuando cantamos, abre mis ojos. En la versión original de la canción dicen, abre los ojos de mi corazón. Dice, abre mis ojos para que yo pueda verte. Y no solo para que yo pueda verlo a Él, sino para que también pueda verme yo mismo a través de sus ojos. Y darme cuenta que, como dice la Escritura, ante sus ojos yo tengo mucho valor. Como dice la Biblia, he sido hecho hasta más que vencedor. Porque no solo es que yo lo vea a Él, sino que también me ve a mí mismo a través de sus ojos, como Él me ve. Y finalmente, poner en libertad a los oprimidos. Esta palabra, con la palabra antigua de poner en libertad a los cautivos, tiene mucha relación y son prácticamente iguales. Con la diferencia de que el uno está hecho pedazos, mientras que en este segundo, cuando dice poner libertad a los oprimidos, es aquel que está hecho pedazos por la presión, que tiene hematomas, o sea, aplastado. Entonces, como está aplastado, o sea, es como cuando de repente uno quiere poner un clavo en la pared y ¡pum!, se pega un martillazo en el dedo. ¿Qué pasa de repente con el dedo? Aparte de que uno siente que está pero latiendo así, ¡boing, boing, boing, boing! En ese momento, ese dedo está herido por la presión. Y lo más probable es que se le haga un hematoma, se le ponga así medio morado. Entonces, el Señor nos dice que Él ha venido a hacer todo eso. A liberar a aquella persona que en su corazón puede sentirse de cualquiera de estas maneras que hemos visto. ¿Qué pasa cuando algo está quebrado? Y cuando intentamos recoger los pedazos de algo que está quebrado, existe el riesgo de herirnos más. Un corazón dividido no puede funcionar como uno completo. Y hace un rato hablábamos y hacíamos esta comparación acerca de la necesidad de un sastre. Hay una expresión en inglés que se llama falling apart at the seams, que no quiere decir otra cosa que algo se está haciendo pedazos por las costuras. Como cuando uno se pone ropa que ya no le queda y ve esas costuras que están, pero como que están así, como que están aguantando, y que si se las pudiera escuchar, uno pudiera escuchar el grito de las costuras y ¿ya? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Porque si nosotros intentamos recoger los pedazos de algo que está quebrado, debemos tener cuidado. Y si no estamos en capacidad de recogerlos nosotros mismos, es mejor pedir ayuda. Es mejor que cuando nos estamos cayendo a pedazos por medio de las costuras, que venga Él como el sastre y nos corrija, nos permita arreglar cualquier cosa que por ahí se esté rompiendo, por cualquier cosa que por ahí se esté haciendo pedazos, para poder recibir lo que Él quiere poner ahí, para poder recibir todo lo que tiene que ver con su gloria. Y de esa manera vamos a poder hacer como lo que dice más adelante Lucas 4:19, y proclamar un año en que el Señor concederá su gracia. Esas emociones restauradas nos permiten proclamar que este año
2022, 2023, cualquier año en el que yo esté en su presencia, va a ser el Señor donde el Señor me concederá su gracia. Y esa gracia es la que me permitirá ser transformado para su gloria. Y de esa manera, como leímos al principio, poder ser solo de Él, cada vez más purificado. Perfecto, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque sencillamente mientras más nos acercamos a Él, más nos vamos a dar cuenta de las cosas que necesitamos cambiar. Pero cada vez mejor, dependiendo de su gracia. Porque como leímos aquí, acabamos de leer, perdón, y a proclamar un año que el Señor concederá su gracia. Y que en este momento yo poder decir, el Señor me concederá de su gracia. Y esa gracia es la que me va a sostener. Es la que me va a permitir que yo pueda ser sanado